y con esto pongo no medicar a los pacientes antes de llegar a un diagnóstico. O sea, yo no puedo medicarlo con buscapina, ranitidina, diclofenac, algo que no sé qué es lo que tiene. Y fíjate que la buscapina cumple una función de analgesia para un cólico, porque es un antiespasmódico, el diclofenac es un antiinflamatorio y la ranitidina es un protector gástrico. Entonces, no tener ese miedo a decirle, bueno, no sé qué tiene, vamos a esperar a ver cómo evoluciona su cuadro para poder llegar a un diagnóstico. Y siempre dar pautas de alarma. Por lo menos en mi práctica, viste, no es de asustarlo al paciente, pero sí de darle bien las pautas de alarma para que cualquier cosa regrese a la guardia si en ese momento no lo pude resolver, digamos. Y el abdomen agudo en principio no es ni médico ni quirúrgico. Esa diferenciación a veces, como decía al principio, nos hace cometer muchos errores. Creo que es de todos. Después, bueno, si irá para un lado o para el otro, pero al principio creo, como hacíamos siempre la guardia anteriormente, el paciente al principio era de todo, estábamos todos en la guardia y el paciente era de todo. Después, bueno, era un poquito más de uno y un poquito más del otro, pero al principio era de todos. Así que bueno, hasta acá llegamos, cualquier cosa, cualquier pregunta, me lo dicen y lo vamos conversando. Bueno, Guille, gracias, muy linda charla. Quedó claro que es verdad que no es de nadie al principio cuando consulta, porque hay que darle tiempo a ver hasta dónde se arrima. Que madure, tal cual. Así que no sé, Carlos, si hay preguntas, me parece que vi dos o tres. Sí, Romina, hay varias preguntas. Una que estoy viendo en este momento que dice, o que se refiere a isquemia intestinal, y la pregunta es, ¿qué sensibilidad tiene la tomografía con contraste endovenoso para isquemia intestinal? ¿Qué sensibilidad tiene la tomografía con contraste endovenoso para isquemia intestinal? Y es alta. Ahí depende en la tomografía de dos o tres cositas. Primero, que estén bien hechos los tiempos venoso y arterial. ¿Sí? Se tienen que respetar, el técnico de imágenes tiene que respetar muy bien los tiempos, porque si no, no se dibuja bien el árbol arterial o el árbol venoso, digamos. Eso en principio, tiene que estar bien hecha la tomografía. Y después hay signos indirectos, como es la neumatosis, que es aire en la pared del intestino, que eso es categórico de una isquemia intestinal. Entonces, cuando uno ve aire en la pared del intestino, eso es isquemia intestinal. Entonces, es alta la sensibilidad, no sé el porcentaje, pero es alta, pero todo va a depender de cuán bien hecha esté la tomografía. Si está bien hecha, va a ser redituable. Se ve perfecto, es más, uno puede pedir que le hagan la reconstrucción vascular, ¿sí? A través del sobre, y te reconstruyen toda la parte vascular y se ve perfecto. Inclusive, digamos, si la sospecha, uno pide la tomografía por sospecha de eso, debería pedir una angio-TC, ¿sí? Los protocolos son distintos y es mucho más sensible el estudio. Una segunda pregunta, ¿cuánto tiempo puede uno esperar entre un comienzo de una isquemia arterial versus una venosa? O sea, no sé qué me decías al último, Carlos. No, o sea, ¿cuánto tiempo podés esperar si tenés una isquemia arterial? ¿Cuánto tiempo podés esperar si tenés una isquemia venosa? ¿Tiempo para resolverlo? Supongo que irá. Eso debe ser así, la resolución. Bueno, ¿no? Si yo hago el diagnóstico de una isquemia, y ahí veo con qué cuento yo para poder resolverlo. Si el paciente ya está instalada la isquemia intestinal con necrosis intestinal, no me queda otra que la cirugía. Lo tengo que operar y tengo que resecar el sector de la isquemia intestinal. Si yo tengo una isquemia sin compromiso todavía de necrosis intestinal, y ahí tengo dos. O hago un tratamiento endovascular a través de la angiografía, o tengo que llamar al cirujano vascular para que me saque el trombo de la arteria, digamos, ¿sí? Ahora, Carlos, la verdad que cuando nosotros llegamos al diagnóstico de isquemia intestinal, ya llegamos con necrosis intestinal, ¿sí? Son pocos los casos que hemos tenido, que hemos podido resolverle al paciente antes de una necrosis intestinal. La verdad que es difícil, salvo en el paciente por ahí que
que sabés que tiene una fibrilación auricular, por ejemplo, y entonces rápidamente sospechaste eso, la verdad que la mayoría de las veces es difícil, pero lo puedes resolver en forma quirúrgica o en forma angiográfica, las dos cosas. Encima sí, son pacientes que llegan muy comprometidos. O sea, nosotros los clínicos nos guiamos dentro del laboratorio en un abdomen así muy doloroso, como describiste vos, sobre todo si tiene antecedentes de diabetes, dilipemia o pan vascular, nos guiamos mucho esas acidosis metabólicas que no nos dan respuesta a nada, también es un apoyo, un piecito más. Pero siempre el Romy tiene acidosis metabólica. Sí, es medio... Siempre. Lo que pasa es que a veces al inicio del cuadro, el cuadro es un dolor difícil de interpretarlo, ¿me entendés? Después te terminás dando cuenta, digamos. Entonces, te diría, Carlos, que ojalá pudiéramos llegar más veces a ese diagnóstico previo antes de la necrosis para poder resolverle y salvarle no de la isquemia. Las isquemias arteriales son más selectivas que las venosas, ¿sí? Salvo que se tape un tronco importante, que se tape la mesentérica superior, por ejemplo, bueno, ahí estamos en un grave problema porque produce una necrosis masiva y es incompatible con la vida. Pero generalmente son más distales y hace necrosis más. Guillermo, había unas preguntitas más que de acá del público. ¿Cuáles son las principales indicaciones para pedir una tomografía en el contexto de un abdomen agudo? O sea, en el contexto de un dolor abdominal, ¿cuándo pedís una tomografía? ¿Y cuándo priorizás que la hagan con contraste endovenoso? La última parte no la escuché, Carlos. O sea, ¿cuándo hay indicación de una tomografía en el abdomen agudo y cuándo la pedís con contraste endovenoso? Bien. La indicación es, yo te diría que son muchísimas, pero más para el lado quirúrgico, te diría que, por ejemplo, en una diverticulitis la pediría, no en una apendicitis. En una apendicitis solamente con una ecografía y ya está. Pero en una diverticulitis sí, porque me hace cambiar el tratamiento, Carlos. ¿Sí? Puedo hacer un tratamiento médico, puedo hacer un tratamiento con un drenaje percutáneo o puedo hacer un tratamiento quirúrgico. Eso me lo va a marcar la tomografía. Yo te diría que, salvo la apendicitis y lo ginecológico, que no hay necesidad, porque eso con una ecografía y con el interrogatorio se soluciona, cuando uno sospecha algo vascular, hay que hacerla. Cuando uno sospecha una diverticulitis, hay que hacerla. Cuando uno sospecha un cuadro obstructivo, hay que hacerla, porque no solamente el cuadro obstructivo te va a marcar el sitio donde está la obstrucción del intestino, y uno puede ir a buscar directamente ahí y sacar, más si uno lo va a poder llegar a hacer por la paroscopía, pero bueno, te marca el sitio de cosas, te dice el diagnóstico prácticamente, ¿qué te está obstruyendo? ¿Una brida o un tumor? Si es un tumor, no solamente te permite hacer ese diagnóstico de tumor, si bien no te falta lógicamente la anatomía patológica, pero como decía anteriormente, ya te permite ver todo el abdomen. Si el paciente tiene metástasis hepática, si tiene metástasis pulmonares, si tiene carcinomatosis peritoneal, o sea, te da un montón de datos enormes. Entonces, en el abdomen agudo obstructivo yo se lo pediría. En el abdomen agudo inflamatorio, como en el caso de una diverticulitis, yo se lo pediría. En el abdomen agudo isquémico, sin duda pediría una tomografía o una angiotomografía para poder determinar, y si la angiografía no me termina de ayudar, rápidamente pediría una hemodinamia para poder hacer el diagnóstico de isquemia intestinal. No lo pediría en una apendicitis porque es un abuso, digamos, hoy con el interrogatorio, el examen físico y la ecografía, sobre y basta para eso. Y lo ginecológico tampoco, porque generalmente el ginecológico también con la ecografía lo solucionamos, digamos. Pero para lo otro, yo se lo pediría, sin ninguna duda. Sí. Una más. Y Carlos, si la hago a la tomografía, la hago con contraste. La tomografía sin contraste
te diría que para lo único que sirve es para hacer el diagnóstico de una pancreatitis. Que lo único, al inicio, ¿no? Que lo único que a mí me interesa al inicio de la pancreatitis, si tengo duda diagnóstica, es ver el páncreas que esté aumentado de tamaño. Después, para el resto de la cosa, la tomografía hay que acostumbrársela a pedir con contraste. Si no, no sirve de nada. Acá hay otra pregunta referida a tiempos. En un paciente con abdomen agudo oclusivo, con antecedentes de bridas quirúrgicas, que ingresa con vómito fecaloide, distensión abdominal, que no mejora con el uso de sonda nasogástrica. ¿Cuánto tiempo es prudente esperar? Yo creo que ya la respuesta medio la has dado, pero bueno, Sí. bueno enfatizarla. Uno cuando tiene un abdomen obstructivo que es por brida, el tratamiento inicial es médico, trata de no operarlo al paciente. Pero si con la sonda nasogástrica no para y no empieza con ruido y demás, es quirúrgico. No hay otra. Tenés que ir y cortar la brida y ya está, se soluciona. Sí. No podés esperar más tiempo, digamos. No tiene sentido. Romina, hay una pregunta más. Le robamos un minuto a Natalia y ya cerramos con Guillermo. Estás silenciada. Sí, Carlos, preguntemos esa sola y arrancamos con el siguiente. Perfecto, gracias. Guillermo, utilidad de los antibióticos profilácticos prequirúrgicos. Siempre. Siempre, cefalexina de primera generación, siempre. A la hora de la inducción de la anestesia. Ahí se debe dar. Y después se puede ir haciendo refuerzo, pero siempre a la hora de la inducción de la anestesia se da la profilaxis con antibiótico. Después uno ajusta el esquema, digamos, antibiótico, una vez que ya tiene el diagnóstico certero, lo ajusta al antibiótico, ¿no? Pero en principio siempre. Otra pregunta más dentro son tres. Criterio diagnóstico patognomónico de isquemia arterial versus venosa intestinal. Creo que también algo comentaste, sí, pero... Sí, al principio no sabés si es venosa o arterial. Sí. Digamos, si vos tenés antecedentes de fibrilación auricular, por ejemplo, y va a ser arterial esa, no va a ser venosa. Después en el diabético y un poquito de todo, digamos. Al principio es muy difícil saber si es arterial o venoso, porque el cuadro es el mismo. Digamos, el dolor es más fuerte el isquémico arterial que el venoso. Claro, creo que el arterial es más, más síntomas vasculares, ¿no? Como el de un infarto, con diaforos. Tenés los antecedentes, digamos, de ese paciente panvascular, digamos. Pero el diagnóstico definitivo muchas veces lo terminás encontrando cuando lo entras a operar. No, te encontrás el vaso trombosado. Antes no es tan claro. Y la última parte, así le podemos responder al que hace esta pregunta. ¿Cómo se identifica un abdomen quirúrgico cuando el paciente se automedica con AINES o antiespasmódico? Y bueno, dos respuestas. El paciente medicado siempre retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Por eso, nunca hay que medicar al paciente, ni menos automedicarse al paciente que no tenga un diagnóstico, porque lo único que uno está haciendo es retrasar el diagnóstico y el tratamiento definitivo. El paciente que se automedica y pierde entre 24 y 48 horas fácilmente de tratamiento, de base, digamos. Ese paciente retrasa, digamos, su consulta o el diagnóstico 24 o 48 horas, que para un abdomen infeccioso o inflamatorio es mucho tiempo. Es muchísimo, ¿no? Por eso en la guardia mi consejo es no medicar salvo que uno esté seguro que tiene una gastritis, no medicar salvo que seguro que tenga un cólico biliar. Es preferible no medicarlo y decirle, bueno, señor, vuelve en 6 horas y lo controlo, pero no medicar, porque lo único que hacemos es retrasar el diagnóstico. Sí, y encontrar pacientes más graves después. ¿no? Sí, lógicamente, porque si era algo infeccioso, vuelven con una peritonitis. Tal cual. Guillermo, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.